Por suerte para la mayoría de nosotros, hemos desarrollado un sistema de prisiones que encierra a las personas más peligrosas para que no tengamos que vivir con miedo a ellas. Pero, ¿qué pasaría si un día fueras acusado falsamente de un delito y acabaras compartiendo celda con un auténtico psicópata? Bueno, hemos hecho una lista de los tipos que querrás tratar de evitar si alguna vez te encuentras en esa situación. Desde el chico que mató a su medio hermano a golpes, hasta el policía que también era un asesino en serie. Examinaremos los 20 reclusos más peligrosos del mundo. Número 20. Cristian Fernández. Su hijo mayor puede pasar el resto de su vida en la cárcel porque mató a su bebé. Vianela Susana, madre de Jacksonville, dijo desde su celda, en la prisión del condado de Duval, que su vida se ha convertido en un sufrimiento. La joven de 25 años describió en una carta la muerte de su hijo de 2 años, David Galarraga, como el acontecimiento más terrible de su vida. Dijo, «Él siempre vivirá en mi corazón». Susana también expresó su agonía ante la perspectiva de que su hijo de 12 años, Cristian Fernández, pase el resto de su vida en prisión. Cristian es la persona más joven acusada de asesinato en primer grado de Jacksonville. Las autoridades afirman que golpeó mortalmente a su hermanastro David, golpeándolo contra una estantería cuando Susana no estaba en casa, después de que lo tuvieran en marzo. Las autoridades acabaron acusando a Susana de homicidio infantil con agravantes, alegando que su descuido contribuyó al fallecimiento de David. Si la madre no hubiera tardado en buscar atención médica, las lesiones del niño de 2 años, que incluían una fractura de cráneo, podrían haber sido menos graves, dijo un médico a las autoridades. Según el acta de detención de Susana, esta aplicó hielo en la cabeza del niño de 2 años antes de esperar 2 horas para ir al hospital, y además afirma que cuando Cristian anterior se rompió la pierna de David, en enero, ella le dijo que mintiera al respecto. Una tragedia para toda la familia, sin duda. Número 19. Joseph DeAngelo Jr. Joseph James DeAngelo Jr., asesino en serie, violador, ladrón y ex policía estadounidense. Nació el 8 de noviembre de 1945. Entre 1974 y 1986 cometió al menos 13 asesinatos, 51 violaciones y 120 robos en California. Estuvo detrás de al menos de 3 rachas de crímenes distintas en todo el estado, cada una de las cuales dio lugar a un apodo periodístico diferente, hasta que quedó claro que todas habían sido cometidas por el mismo individuo. Era conocido como el saqueador de la Visalia, en el Valle de San Joaquín, antes de trasladarse a la región de Sacramento, donde adoptó el apodo de violador de la zona. Este sí se le relacionó con otros asaltos en el condado de Contra Costa, Stockton y Modesto, por su modus operandi. DeAngelo, al que a veces se le conoce como el acosador nocturno y posteriormente como el acosador nocturno original, llevó a cabo varios asesinatos en condados de Santa Bárbara, Ventura y Orange. Debido a que el asesino en serie, Richard Ramírez, también fue llamado el acosador nocturno, se sospecha que utilizó conversaciones telefónicas vulgares y posiblemente mensajes escritos para acosar y amenazar tanto a las víctimas como a la policía. Mediante pruebas de ADN, una coartada u otras técnicas de investigación, numerosas personas fueron exoneradas a lo largo de las décadas de investigación. El caso desempeñó un papel en la creación de base de datos de ADN de California, que recoge el ADN de todos los sospechosos y delincuentes del estado, y que han sido aclamada como la segunda, después de la de Virginia, en términos de éxito en la resolución de casos sin resolver. La autora de crímenes, Michelle McNamara, creó el apelativo de Golden State Killer a principios de 2013. Basándose en las pruebas de ADN, el estado de California acusó a DeAngelo, de 72 años, de 8 cargos de asesinato en primer grado, el 24 de abril de 2018. Los investigadores habían utilizado la genealogía genética forense para identificar los miembros de la familia de DeAngelo, recopilada de una empresa de historia genética en línea. Número 18. Robert Lee Yates. Robert Lee Yates Jr., un asesino en serie de Spokane, Washington. Nació el 27 de mayo de 1952. Yates es sospechoso de haber matado al menos a 11 mujeres en Spokane entre 1975 y 1998. También admitió 2 asesinatos en 1975 en Walla Walla y uno de 1998 en el condado de Skowhegan. Yates fue condenado por el asesinato de 2 mujeres en el condado de Pierce en 2002 y se le impuso la pena de muerte. Sin embargo, cuando el Tribunal Supremo de Washington
declaró inconstitucional la pena de muerte en 2018, la sentencia fue conmutada por cadena perpetua sin posibilidad de liberación. En la penitenciaría del estado de Washington, actualmente cumple cadena perpetua. Asesinó a 2 mujeres estudiantes universitarios que estaban haciendo un picnic, como sus primeros asesinatos en 1975. Yates solía consumir drogas con ellas y con las otras prostitutas, y muchas de sus víctimas posteriores eran prostitutas drogadictas, que trabajaban cerca de East Spring Avenue. En un principio, Yates se dirigía a las víctimas para que realizaran trabajos sexuales, y tras mantener relaciones sexuales con ellas, a menudo en su furgoneta Ford, las asesinaba y se deshacía de sus restos en zonas remotas. Todas sus víctimas fallecieron por heridas en el corazón o en el cerebro, causadas por disparos. Yates fue condenado a 408 años de cárcel como parte de un acuerdo de culpabilidad en el que él admitió los asesinatos para evitar la pena de muerte. Los cargos por el asesinato de Sean McClanahan se retiraron sin perjuicio de que, si Yates impugnaba sus anteriores sentencias de culpabilidad, pudiera ser procesado por su asesinato y quizá se le impusiera la pena de muerte. Yates emitió una declaración tras la vista de su sentencia, en la que pedía perdón a las familias de todas las personas que había asesinado. Número 17. Chester Turner. Chester Dwayne Turner, asesino en serie condenado en Estados Unidos, nació el 5 de noviembre de 1966. Fue declarado culpable de matar al hijo no nacido de una de sus víctimas el 30 de abril de 2007, además de la muerte de 10 mujeres en Los Ángeles. El 19 de junio de 2014 fue declarado culpable de otros 4 asesinatos. Según los fiscales, Turner era uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de la ciudad. Turner era natural de Warren, Arkansas, cuando tenía 5 años, y sus padres ya se habían divorciado. Se trasladó a Los Ángeles con su madre. Asistió a las escuelas públicas de Los Ángeles antes de dejar el instituto. Era un joven que cocinaba y repartía pizzas para Domino's Pizza, y volvió con su madre hasta que ésta se fue a Utah. Después de eso, fue a muchas misiones y refugios para personas sin hogar. Turner fue condenado a muerte el 10 de julio de 2007 por los 11 asesinatos de los que había sido declarado culpable anteriormente. Turner recibió una segunda condena a muerte por los 4 asesinatos adicionales el 26 de junio de 2014. Entre 1987 y 1998, 11 homicidios en Los Ángeles llevaron a la condena de Turner. Número 16. Ángel Maturino Reséndiz. Ángel Maturino Reséndiz, comúnmente conocido como el asesino del ferrocarril, fue un asesino en serie itinerante mexicano que se cree que cometió hasta 23 asesinatos en la década de 1990 en México y Estados Unidos. Nació el 1 de agosto de 1960 y murió el 27 de junio de 2006. Algunos de ellos incluían también agresiones sexuales, debido a que la mayoría de sus asesinatos se produjeron cerca de las vías férreas, donde saltaba de los trenes que utilizaba para recorrer el país. Se ganó el apodo de el asesino del ferrocarril. Ascendió temporalmente al puesto 457 de la lista de los fugitivos más buscados del FBI el 21 de junio de 1999, antes de entregarse a la policía de Texas el 13 de julio de 1999. Fue condenado a muerte por inyección letal en 2006, tras ser declarado culpable de asesinato capital en Texas. Al menos 15 personas fueron asesinadas por Reséndiz, la mayoría en sus casas, utilizando piedras, un pico y otras armas contundentes. Se quedaba en las casas durante un tiempo después de cada asesinato, sobre todo para comer la comida de sus víctimas. Reséndiz recuperaba objetos personales de las víctimas y también extendía sus permisos de conducir para recabar información sobre su estilo de vida. Su esposa y su madre, que residían en Rodeo, Durango, México, recibieron joyas y otras cosas que él había robado y les había regalado. Número 15. Randy Steven Kraft. Randy Steven Kraft, también conocido como el asesino de la tarjeta de puntuación, el estrangulador del sur de California y el asesino de la autopista, fue un asesino en serie y violador estadounidense que nació el 19 de marzo de 1945. Entre 1972 y 1983, violó, torturó y mató al menos a 16 jóvenes, la mayoría de ellos en California. Además, se cree que hasta otros 51 chicos y hombres fueron violados y asesinados por Kraft. Fue declarado culpable en mayo de 1989 y ahora se encuentra en la prisión estatal de San Quentin, en el condado de Marin, California, donde está condenado a muerte.
Cuando Kraft fue detenido, los investigadores encontraron una lista modificada con 61 entradas en una tarjeta de puntuación que hacía referencias crípticas a sus víctimas. Por ello, Kraft se ganó el apodo de asesino de la tarjeta de puntuación. A veces también se le llamaba asesino de la autopista, porque muchos de los cupos de sus víctimas se encontraban junto a las autopistas o cerca de ellas. Según las estimaciones, Kraft asesinó a 67 personas entre 1971 y 1983. Todas sus presuntas víctimas eran hombres, la mayoría de los cuales tenían entre 13 y 35 años de edad. Todos estos asesinatos tuvieron lugar entre 1972 y 1983, y Kraft fue asesinado y declarado culpable de 16 de ellos. Muchas de sus víctimas eran personal del USMC, y se descubrió que la mayoría de sus cadáveres tenían importantes cantidades de alcohol y tranquilizantes, lo que demostraba que habían sido drogados y asesinados mientras dormían. Número 14. Robert Hansen, el asesino en serie estadounidense. Robert Christian Hansen, a veces conocido como el carnicero Baker en los medios de comunicación, nació el 15 de febrero de 1939 y murió el 21 de agosto de 2014. Al menos 17 mujeres de Anchorage, Alaska, y sus alrededores fueron secuestradas, violadas y asesinadas por Hansen entre 1971 y 1983. A muchas de ellas las cazó en el bosque con una Ruger Mini 14 y un cuchillo. Fue detenido, declarado culpable y condenado a 461 años de prisión sin posibilidad de excarcelación en 1983. Tenía 75 años cuando falleció en 2014 por causas naturales. Alrededor de 1972 se dice que Hansen empezó a matar. Su método de actuación consistía en recoger a una prostituta en su automóvil y llevarla bajo los efectos del alcohol o las drogas a su casa, donde la violaba. Después, llevaba a la víctima a un lugar remoto donde la cazaba, como un animal salvaje, antes de dispararle o apuñalarla. Algunos creen que Celia Beth Van Santen, de 18 años, fue la primera víctima de asesinato de Hansen. Van Santen fue tomada como rehén el 22 de diciembre de 1971 y tras huir de su captor, murió expuesta en el bosque. Su cadáver fue encontrado el 25 de diciembre. Según los informes, más de 30 mujeres de Alaska han sido violadas, maltratadas y asesinadas por Hansen. Las edades de las víctimas oscilan entre los 16 y los 41 años. Alegrémonos de que este monstruo ya no esté entre nosotros. Número 13. Dennis Rader se hacía llamar BTK. Dennis Lynn Rader, un asesino en serie de Estados Unidos, se hace llamar BTK, abreviaturas de atar, torturar, matar. El estrangulador BTK o el asesino BTK en Wichita y Park City, Kansas, entre 1974 y 1991, Rader mató a 10 personas. También escribió cartas burlonas a la policía y a los medios de comunicación para justificar sus asesinatos. Rader reanudó el envío de cartas en 2004, tras una pausa de 10 años, lo que condujo a su detención en 2005 y a su posterior declaración de culpabilidad. En el centro penitenciario de El Dorado, cumple hasta 10 cadenas perpetuas consecutivas. 4 miembros de la familia Otero fueron asesinados en Wichita, Kansas, el 15 de enero de 1974. Rader asesinó a otras 3 personas entre la primavera de 1974 y el invierno de 1977. Rader fue detenido el 25 de febrero de 2005, poco después del mediodía, cuando se dirigía a su residencia de Park City. «Señor Rader, ¿sabe por qué va al centro?», le dijo un policía. «Oh, tengo una idea de por qué», contestó Rader. Número 12. Rodney Alcalá. Además de recibir una condena de 25 años a cadena perpetua en Nueva York, tras declararse culpable de los homicidios cometidos allí en 1971 y 1977, el asesino en serie y agresor sexual estadounidense Rodney James Alcalá también fue condenado a muerte en California por 5 asesinatos cometidos allí entre 1977 y 1979. A Alcalá se le ha implicado en 9 asesinatos, aunque el número real de víctimas se desconoce y puede ser muy superior. Alcalá adquirió unas 1000 fotografías de niñas, niños y mujeres, muchas de ellas en entornos pornográficos. En 2016 fue acusado del asesinato en 1977 de una mujer que aparecía en una de sus fotos.
Las autoridades sospechan que puede haber más víctimas de violación o asesinato, ya que se sabe que Alcalá abusó de al menos otro sujeto fotográfico. Según la acusación, Alcalá jugaba con sus víctimas estrangulándolas hasta que se desmayaban, esperaba a que volvieran en sí y a veces repetía el proceso muchas veces antes de matarlas. Un agente de policía describió a Alcalá como una máquina de matar y lo comparó con Ted Bundy. Alcalá se ganó el apodo de el asesino del juego de las citas, a raíz de su aparición en el programa de televisión El juego de las citas en medio de su alboroto asesino en 1978. Número 11. Edward Theodore Jane. Edward Theodore Jane, a veces conocido como el demonio de Plainfield o el carnicero de Plainfield, fue un asesino y ladrón de cadáveres de Estados Unidos. En 1957, cuando la policía se enteró de que Jane había desenterrado cadáveres de los cementerios cercanos y había fabricado trofeos y recuerdos con sus huesos y su piel, sus crímenes en Plainfield, Wisconsin, su ciudad natal, y sus alrededores acapararon la atención mundial. Jane también admitió haber asesinado a 2 mujeres, la propietaria de una ferretería, Bernice Worden, en 1957, y la dueña de un pub, Mary Hogan, en 1954. La propietaria de una ferretería en Plainfield, Bernice Worden, desapareció la madrugada del 16 de noviembre de 1957. Frank Worden reveló a los detectives que Gant había visitado su tienda la noche anterior a la desaparición de su madre. En un cobertizo de la propiedad de Gant, un ayudante del sheriff del condado de Wausau encontró el cadáver decapitado de Worden, colgando boca abajo por las piernas, de un travesaño en los tobillos y cuerdas en las muñecas. El torso estaba vestido como un ciervo. Las mutilaciones se llevaron a cabo después de su muerte y le habían disparado con un rifle del calibre 22. Las autoridades que registraron la vivienda descubrieron huesos humanos enteros y fragmentados, un cubo de basura cubierto de piel humana, cráneos en los postes de la cama y numerosos asientos de sillas cubiertos de carne humana, cráneos de mujer, algunos de los cuales tenían la parte superior cerrada, cuencos de cráneos humanos, un corsé construido con el torso de una mujer que había sido desollado, desde los hombros hasta la cintura, polainas hechas con piel de piernas humanas y una variedad de otros artículos horripilantes estaban tirados por el lugar. Al ser interrogado, Gant admitió a los investigadores que realizó hasta 40 viajes nocturnos a 3 cementerios cercanos entre 1947 y 1952 para exhumar restos recién enterrados, mientras se encontraba en un estado de aturdimiento. Dijo que en unas 30 de esas ocasiones salió de estupor en el cementerio, abandonó el cementerio y volvió a casa con las manos vacías. Las otras veces exhumaba a señoras de mediana edad recientemente fallecidas, cuyas tumbas le parecían parecidas a la de su madre, y se llevaba sus restos a casa, donde curtía sus pieles para crear sus atuendos. Sí, un tipo bastante raro. Número 10. Aileen Wuornos. Entre diciembre de 1989 y septiembre de 1990, se descubrieron los cuerpos de varios hombres en las carreteras del norte y el centro de Florida. Los objetos que les pertenecían fueron empeñados en Daytona Beach y los alias utilizados pudieron ser rastreados hasta Aileen Wuornos, gracias a las huellas dactilares dejadas en las tarjetas de las cosas que empeñó. Confesó haber matado a los 6 hombres. Dijo que fue captada por ellos mientras trabajaba como prostituta de carretera y que los mató en defensa propia cuando intentaron abusar de ella sexualmente. Wuornos fue condenada a muerte tras ser declarada culpable del asesinato de Richard Majerle por un jurado del condado de Volusia. Se permitió al Estado presentar pruebas a lo largo del juicio de que Wuornos había participado en varios homicidios anteriores. A Wuornos se le impuso la pena de muerte en cada uno de los casos, a pesar de no haber admitido el asesinato de los otros 5 hombres. Solo 2 semanas después de su detención, Wuornos y su abogado vendieron los derechos cinematográficos de la historia de su cliente. A raíz del caso, se han escrito numerosos libros, películas e incluso una ópera sobre la primera mujer asesina en serie de los Estados Unidos. El padre de Wuornos, Leo Dale Pittman, era un psicópata que se suicidó en la cárcel en 1969 tras abusar de los niños. Wuornos se quedó embarazada a los 14 años, dejó de asistir a la escuela, abandonó su casa y poco después empezó a hacer autostop y a prostituirse. Wuornos
que ya fue condenado por un robo a mano armada en 1982, es ahora famoso en todo el mundo a raíz de la película de Hollywood. Número 9. El Destripador Rojo. El ex profesor de la Unión Soviética, Andrei Chikatilo, fue responsable de la muerte de casi 50 niños. Andrei Romanovich Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Yalovnoy, una aldea en el centro de la Ucrania rural de la Unión Soviética. En 1971, Chikatilo cambió de profesión y empezó a dar clases. Tras recibir varias acusaciones de agresiones indecentes a niños pequeños, se vio obligado a cambiar de escuela, hasta instalarse en una escuela minera de Shakhty, cerca de Rostov. El 3 de septiembre de 1981, Chikatilo apuñaló, estranguló y amordazó a una mujer con tierra y hojas para que dejara de gritar. Los esfuerzos de la policía aumentaron cuando se encontraron un total de 25 víctimas más en el transcurso de 1984 e iniciaron operaciones de vigilancia masiva que abarcaron la mayor parte de los centros de transporte de la ciudad. Chikatilo fue capturado el 20 de noviembre de 1990 como resultado de sus actividades sospechosas. Solo se pudieron confirmar objetivamente 53 de sus acusaciones de haber asesinado a 56 personas. Esta cifra era mucho mayor que los 36 asesinatos que la policía había relacionado inicialmente con el asesino en serie. Fue condenado a muerte el 14 de febrero de 1994. Número 8. Carol Cole. Carol Edward Cole, asesino en serie estadounidense que vivió desde el 9 de mayo de 1938 hasta el 6 de diciembre de 1985. Fue ejecutado en 1985 por las muertes por estrangulamiento de al menos 15 mujeres y un niño entre 1947 y 1980. Admitió haber cometido 35 asesinatos en total. Ahogó a un compañero de la escuela en un lago de Richmond, California, como venganza cuando tenía 8 años. Las autoridades consideraron en un principio que el asesinato fue un accidente, pero Cole lo admitió posteriormente en una autobiografía que escribió mientras estaba internado. S.L. Book fue la primera víctima de Cole como adulto. La conoció el 7 de mayo de 1971 en un bar de San Diego. La mató estrangulándola en un vehículo y después se deshizo de su cadáver tras conducir con él en el maletero. Cole fue declarado culpable de 3 de los asesinatos que tuvieron lugar en Texas el 9 de abril de 1981. Fue condenado a cadena perpetua en la prisión de Huntsville. Número 7. Ted Bundy. Theodore Robert Bundy fue un asesino en serie estadounidense que, a partir de la década de 1970 y tal vez antes, secuestró, violó y mató a varias mujeres, jóvenes y niñas. Finalmente admitió los 30 asesinatos que llevó a cabo en 7 estados entre 1974 y 1978, tras más de 10 años de negaciones. Aunque el número real de víctimas de Bundy no está claro, probablemente sea mucho mayor. Gracias a su fama de encantador y atractivo, Bundy pudo ganarse la confianza tanto de sus víctimas como de la sociedad en general. Normalmente se acercaba a sus víctimas en lugares públicos, fingiendo tener un impedimento físico, como una lesión o ser una figura de autoridad, antes de golpearlas hasta dejarlas inconscientes y transportarlas a otros lugares donde las violaba y estrangulaba. Bundy volvía a menudo a sus víctimas, manteniendo relaciones sexuales con los cuerpos hasta que la putrefacción y la destrucción por parte de los animales salvajes impedían cualquier contacto posterior. Al menos a 12 víctimas les quitaba la cabeza, que guardaba en su habitación como recuerdo. A veces entraba en las casas por la noche y golpeaba a sus víctimas mientras dormían. En 1975, Bundy fue detenido y encarcelado en Utah por intento de agresión criminal y secuestro con agravantes. Posteriormente empezó a aparecer como sospechoso en un número creciente de asesinatos sin resolver en varios estados. Se enfrentaba a cargos de asesinato en Colorado, cuando protagonizó 2 espectaculares fugas y continuó atacando a gente en Florida, matando a 3 personas en el proceso, hasta que fue capturado en 1978, condenado a 3 penas de muerte en 2 juicios por los asesinatos de Florida. El 24 de enero de 1989, Bundy fue condenado a muerte en la prisión estatal de Florida en Rayford. Número 6. Pedro López. Nacido el 8 de octubre de 1948, Pedro Alonso López fue un asesino en serie y violador de niños colombiano que mató al menos a 110 niñas entre 1969 y 1980 y afirmó haber matado a más de 300 personas en Colombia.
Perú y Ecuador. Fue liberado de un asilo colombiano en 1998, pero actualmente no se sabe dónde está. Vaya, cerrad las puertas esta noche, chicos. Aparte de los informes locales no corroborados, Ron Leitner, un fotógrafo independiente de larga trayectoria, afirmó haber entrevistado a López en su aldea de la cárcel de Ambato en 1992. El relato de Leitner fue el primero en dar a conocer al mundo las atrocidades de López. Según el relato de Leitner, López se ganó el apodo de Monstruo de los Andes en 1980, después de que supuestamente condujera a las autoridades a 53 tumbas en Ecuador, que incluían a niñas de entre 9 y 12 años. Leitner también afirma que López confesó otros 240 asesinatos en Perú y Colombia en 1983, después de ser condenado por el asesinato de 110 niñas en Ecuador. Número 5. H.H. Holmes. Aunque Chicago ha tenido su cuota de asesinos, H.H. Holmes, el químico que convirtió un hotel en un centro de tortura, es probablemente el más espeluznante. Antes de la Feria Mundial de 1893, Holmes se trasladó a Chicago y comenzó a construir un hotel de 3 plantas, con una variedad de dispositivos siniestros, incluyendo acolchado insonorizado, conductos de gas, pasillos ocultos y trampillas, pasillos que no llevaban a ninguna parte, toboganes que conducían al sótano y equipos de tortura esparcidos por un laberinto. Antes de lo peor, el gas permitía a Holmes dormir a sus víctimas, a menudo en sus mesas de operaciones. Después, perpetraba fraudes de seguros de vida e incineraba los cadáveres en el horno del edificio, antes de vender los restos a las facultades de medicina. A pesar de confesar 27 asesinatos, Holmes solo fue declarado culpable y condenado a muerte por el asesinato de su socio y cómplice, Benjamin Pitezel. Se cree que 3 de los hijos de Pitezel fueron asesinados, junto con 3 amantes, uno de sus hijos y la hermana de otro, 9 días antes de cumplir 35 años. El 7 de mayo de 1896, Holmes fue condenado a muerte. Número 4. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy era un trabajador de la construcción muy querido por sus vecinos de los suburbios. También participaba en la política y de vez en cuando actuaba como payaso en las fiestas de cumpleaños de los niños. Pero no era el tipo de payaso divertido, no. En 1978, Gacy fue sospechoso cuando desapareció un chico de 15 años, que había sido visto por última vez con él. No era la primera vez que los familiares de los chicos desaparecidos culpaban a Gacy, pero sí era la primera vez que las autoridades les hacían caso. El olor de más de 30 personas enterradas en un espacio de 1,5 metros bajo la residencia de Gacy quedó patente cuando las autoridades pudieron entrar en la casa gracias a una orden de registro. Fue condenado a muerte por inyección letal en 1994, tras ser declarado culpable de 33 cargos de asesinato y varios cargos de violación y tortura. El número de homicidios contemplados en su condena, 33. Todos ellos cometidos por una sola persona, fue el más alto de la historia judicial estadounidense. El 13 de marzo de 1980, Gacy recibió el veredicto de la pena de muerte. Pasó mucho tiempo pintando mientras estaba encarcelado en el Centro Correccional Menard, en el Corredor de la Muerte. El 10 de mayo de 1994, fue condenado a muerte en el Centro Correccional de Stateville mediante una inyección letal. Número 3. Harold Shipman. Se cree que al menos 218 víctimas murieron a manos de Harold Shipman, ampliamente conocido como el Doctor Muerte, aunque el número real es probablemente más cercano a 250. Entre 1972 y 1998, este médico trabajó en 2 oficinas diferentes mientras mantenía su negocio en Londres y seguía con su trabajo principal de asesinar. No se le descubrió hasta que varias personas dieron la voz de alarma, entre ellas un empresario de pompas fúnebres que se escandalizó por la cantidad de certificados de incineración en los que participó Shipman y por el hecho de que la mayoría de los casos se refería a mujeres de edad avanzada, que se descubrió que habían fallecido en la cama durante el día y no durante la noche. La policía chapurrió el caso y Shipman siguió asesinando hasta que se volvió codicioso e intentó falsificar un testamento para una víctima que le nombraba beneficiario, lo que levantó las sospechas de la hija de la fallecida. Finalmente fue declarado culpable en 2000 y en 2004 se suicidó en la cárcel. El general Sir David Rosbotham, que anteriormente ocupó el cargo de inspector jefe de prisiones de Su Majestad, abogó en The Guardian
por la situación de las condenas a cadena perpetua por otras indefinidas. Afirmaba que, al menos esto, daría a los presos alguna esperanza de ser liberados, reduciría la probabilidad de que se suicidaran y facilitaría su gestión al personal penitenciario. Pero teniendo en cuenta lo que hizo Shipman cuando estaba fuera, ¿no está usted de acuerdo en que probablemente sea mejor en que esté encerrado para siempre? Número 2. Jeffrey Dahmer. El asesino en serie estadounidense Jeffrey Dahmer mató a 17 hombres. Durante más de 13 años, Dahmer persiguió a hombres, a menudo afroamericanos, en clubes gay, centros comerciales y paradas de autobús. Los atraía a casa con promesas de dinero o sexo y luego los estrangulaba hasta la muerte con la ayuda del alcohol y las drogas. Después, los cadáveres eran sometidos a actos sexuales antes de ser desmembrados y eliminados, conservando normalmente los cráneos o los genitales como recuerdo. A menudo tomaba fotos de sus víctimas a lo largo de las diferentes etapas del proceso de asesinato para poder recordar y experimentar el incidente en el futuro. Stephen Hicks fue recogido por Dahmer en junio de 1978, no mucho después de recibir su diploma de secundaria, y llevado a la residencia de sus padres. El joven fue emborrachado por Dahmer, y cuando Hicks trató de huir, Dahmer lo mató golpeándolo en la cabeza con una barra y estrangulándolo. Hubo que esperar hasta septiembre de 1987 para que la segunda víctima de Hammer, Stephen Toomey, fuera asesinada. Después de esto, se produjo una juerga antes de que fuera finalmente detenido. Número 1. Anthony Larrett. El asesino en serie y violador estadounidense Anthony Joe Larrett Jr. acabó admitiendo 31 asesinatos que tuvieron lugar en 11 estados a partir de finales de la década de 1960. 15 de estos casos se cerraron gracias a las pruebas que aportó. Larrett fue condenado a muerte por un solo crimen y fue condenado a muerte en 1995. Larrett admitió haber cometido un total de 31 asesinatos y 10 violaciones mientras viajaba por 11 estados. Los detalles de estas admisiones no se hicieron públicos en su momento. Ese día, en el Centro Correccional de Potosí, Larrett fue condenado por inyección letal. Expresó su remordimiento antes de la ejecución y comió un filete, una docena de gambas fritas, una patata asada, patatas fritas, champiñones fritos, aros de cebolla fritos y 2 latas de Coca-Cola en su última comida. ¿Qué tipo de castigo crees que debería aplicarse a los asesinos en serie? ¿Es más difícil ser un asesino en serie hoy en día con el seguimiento del gobierno y la ciencia forense? ¿O habrá más asesinos en serie en el futuro? Háznoslo saber en los comentarios más abajo. Además, echa un vistazo a otras cosas geniales que aparecen en pantalla. Hasta la próxima.